Está grabando la clase, arranquemos. A ver, dice, un átomo del elemento X cuya CEE es 3s2,2p3 forma con átomos de oxígeno un anión monovalente que presenta en total 32 electrones. Escribir en el recuadro correspondiente y en el punto A nos pregunta la Lewis de la oxosal que forma el anión del enunciado con el catión del metal alcalino que es isoelectrónico con el tercer gas noble. ¡Wow! ¡Cuánta información! Y en el B, la configuración electrónica completa del elemento de mayor radio atómico presente en la oxosal. Bueno, a ver. Para empezar, tomemos datos. El ejercicio se trata sobre átomos e iones, o sea, el primer tema de la materia. Comenzamos con el dato de que tenemos un átomo X y para X nos dan su CEE. Algo interesante a tener en cuenta es que la configuración electrónica externa nos ubica a los átomos en la tabla periódica. Denme un segundo que voy a acomodar esto porque está raro el trazo. A ver ahí. Ahí está, perfecto. Pero miren lo que dije recién, nos ubica a el átomo en la tabla. ¿Por qué lo aclaro así? Porque si esta configuración electrónica externa fuera sobre un ion, o sea, un catión o un anión, nos está dando la cantidad de electrones, o perdón, la distribución electrónica que tiene ese elemento que o perdió electrones o ganó electrones. Es muy común equivocarse y pensar que cuando me da una configuración, yo puedo ir a la tabla periódica y en el elemento que tengo esa configuración es el elemento con el que estoy trabajando. Depende. En este caso, como es un átomo, o sea, no tiene carga eléctrica, ahí sí. Entonces voy a ir a la tabla a buscar quién tiene esta configuración. Y para no volverme loca buscando, voy a recordar lo siguiente. El numerito que está acá adelante, que es el nivel de energía, representa el periodo en el que se encuentra ese elemento, ese átomo. Y la suma de los electrones es el número de grupo. Y si termina en S o P la configuración, quiere decir que es un elemento representativo. O sea, una de las primeras dos columnas de la tabla o de las últimas, o sea, 1, 2 o a partir de la columna del 13, que en realidad es la columna del grupo 3. Por eso 1, 2 y saltea desde el que tiene aluminio al grupo 3. Bueno, 13, le agregamos un 1 a la numeración. Entonces yo puedo buscar al elemento que está en el periodo 2, grupo 3 más 2, 5, pero le agregamos un 1, sería grupo 15. Y entonces vamos a la tabla. Yo no se las puedo mostrar, pero bueno, voy a cortar un pedazo de tabla. Para que vean a lo que me refiero. Bueno, igual todos sabemos leer grupo y periodo. Periodo, fila, grupo, columna. Entonces estamos en periodo 2, fila 2, columna de grupo 15. Fíjense que en romanos tiene el número 5. Esa es la cantidad de electrones de esta última capa. Entonces, fila 2, columna 5, nos encontramos con el nitrógeno. O sea que X es nitrógeno. Vamos a hacer una breve explicación. Supónganse que en vez de darle la CEE del átomo, se las daba sobre un catión o sobre un anión, o sea, un elemento que estaba cargado. Yo podía ir a la tabla y buscar esta configuración, que como verán la tienen por acá, y decir, ¿es el nitrógeno? No. Anótense esto. Cuando nos dan la configuración electrónica externa de un anión o un catión, tengo que completar la configuración o bien buscar la configuración en la tabla, pero no tomar el elemento en cuestión. En general, los cationes y aniones tienen la configuración de un gas noble. Siempre lo van a encontrar en la última columna. Entonces, supónganse que el elemento X, que es un anión divalente, vamos a suponer eso, tiene la configuración que termina en 2s2,2p6. Es muy común que busque esto en la tabla, que lo van a encontrar acá, y digan, listo, X es neón. Chicos, por las dudas, el que está entrando nuevo, me desvirtué por un minuto del ejercicio y estoy explicando algo que podría suceder en un enunciado. Entonces uno dice, X es neón. No. X tiene la misma cantidad de electrones que el átomo de neón, pero no es el neón, porque está cargado. Y eso quiere decir que recibió 2 electrones, pero naturalmente él tenía 2 menos que los que recibió. Lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, en realidad, está mal decir que ese anión es el neón, pues no lo es.
Es muy confuso porque suelen decirme, porque los cationes son gases nobles, o sea, se convierten en gases nobles. No, pero adquieren su configuración electrónica, o sea, su cantidad de electrones. Con lo cual yo diría que X, al tener esta configuración externa, tiene la misma cantidad de electrones que el neón, o sea, tiene 10 electrones. ¿Y eso me dice quién es X? No, pero sí su Z, o sea, su número atómico. Yo puedo decir que como este elemento es un anión, o sea, que recibió electrones, la cantidad de electrones que tiene en este momento es igual al Z del elemento, que es lo que no sé, más la carga, que es la cantidad de electrones recibidos. Entonces, sabiendo que este elemento X tiene 10 electrones porque me dieron su configuración, el Z no lo sé, y sabiendo que su carga es 2, yo puedo despejar el Z y saber quién es X. Porque el Z es la cantidad de protones. Eso sí que no varía. Entonces voy a pasar el 2 restando. 10 menos 2 me queda 8. O sea que el elemento X con el que estamos trabajando es el que tiene Z8. Es decir, el oxígeno. ¿Sí? Esta explicación apartada del ejercicio la hago porque es re común que se confundan y digan, bueno, si tengo la configuración electrónica, con esto de grupo y periodo, lo busco en la tabla y ese es el elemento en cuestión. Y eso no está mal siempre y cuando me digan la palabra átomo. Si es catión o anión, tienen que usar esta referencia de acá. Bueno, hecha esa aclaración, continuemos con nuestro ejercicio. Entonces, tenemos que saber quién es X, lo tenemos, es el nitrógeno. Forma con átomos de oxígeno un anión monovalente. O sea, el nitrógeno combinado con el oxígeno, pero no sabemos en qué cantidad, por lo tanto le voy a poner acá una N, y sé que quizás debe ser más de uno porque dice con átomos en plural, ¿no? Dice un anión monovalente, o sea, es un anión que tiene, es anión, carga negativa, y que tiene carga 1. Bien, entonces, dice que presenta 32 electrones en total. O sea, todo este compuestito, con la cantidad de oxígenos desconocida, tiene 32 electrones. Bien, y después a partir de eso nos pide que armemos la Lewis del oxosal que se forma entre este anión, que todavía no tenemos completo porque nos falta la cantidad de oxígenos, y el catión del metal alcalino, que es electrónico, bueno, bla, bla, ahora lo leemos. ¿Qué pasa? Arranquemos a acomodar esto un poquito, porque no sabemos la cantidad de oxígenos, repito. Entonces sí sabemos que la cantidad de electrones que todos estos aportan suman 32. La cantidad de electrones que tiene un átomo que forma parte del anión es su Z. Cada átomo tiene tantos electrones como el número Z. Pueden recibir electrones o pueden perder electrones, pero eso lo vamos a poner aparte en una sumatoria de electrones hasta llegar al número 32. Con esto quiere decir que yo voy a hacer un planteo para ver de qué forma se distribuyen los electrones y descubrir cuántos oxígenos hay, sabiendo que la cantidad de electrones que cada átomo trae es su Z. Entonces, tenemos los electrones que vienen del oxígeno, del nitrógeno, o sea, el Z del nitrógeno, más los electrones que vienen del oxígeno, ahora sí, lo que pasa es que no sé cuántos oxígenos hay, entonces voy a decir, bueno, es el Z del oxígeno multiplicado por N. Esto vendría a ser la cantidad de electrones de todos los oxígenos, que aportan todos ellos, los N oxígenos que hay. Y además hay un electrón extra que este anión recibió de afuera. El de afuera va a ser, por ejemplo, del catión del metal alcalino, ¿no? Bien, o sea que hay un electrón más que es la carga. Entonces, cada vez que me den la cantidad de electrones de un anión o de un catión, vas a plantear la fórmula de electrones igual a Z más o menos la carga. Para los aniones particularmente, ya lo había puesto antes, pero lo repito, la fórmula es que el Z más la carga es igual a la cantidad de electrones. La única diferencia en este anión es que el Z no es de un solo elemento. Tenemos nitrógeno y también tenemos oxígeno. O sea, hay dos elementos que aportan electrones, o sea, que aportan, está mal dicho esto, su Z, ¿sí? Bien, entonces, el Z sería esta partecita, y la carga, el electrón recibido de afuera. Y todo esto tiene que sumar 32. Bueno, ahora solamente resta completar. Vamos a buscar la tabla periódica del Z del nitrógeno, verán que es 7. Vas a buscar la tabla del Z del oxígeno, 8, por N más este electroncito de la carga, igual a 32. Y ahí puedo despejar tranquilamente N. Voy a pasar el 1 y el 7 restando, 32
menos 8 quedaría, esto es 24. Luego el 8 pasa dividiendo y ahí tengo la cantidad de oxígenos que tiene este oxoanión, llamémoslo por su nombre, que son 3. Y alguien podría decir, Maca, pero yo a 32 le resto este electrón, le resto los electrones del nitrógeno, y ahí me va a quedar cuántos electrones son del oxígeno, entonces lo divido por 8 porque 8 es la cantidad de cada oxígeno. Es esta misma cuenta, pero dispersa, chicos, ¿eh? Esa pregunta me la han hecho bastante porque yo en mis cursos hago estos desarrollos de ecuaciones y yo lo que intento decir es la misma ecuación, ¿eh? Porque yo también resté el Z de este y de este electrón y dividí por 8 el número total de electrones que provienen del oxígeno. Lo que pasa es que la otra forma, la del cantito de le resté tanto, le dividí tanto, está más pensado y está bueno. Lo que pasa es que no está escrito y yo como profe no te puedo dar algo que no lo escribo, porque que después te quedas como, ay, ¿cómo había hecho? ¿Qué restó? La ecuación te viene a acomodar esa línea de pensamiento, a esa cosa que decís, ay, acá restaba, pero después, ¿qué hacía? ¿Dividía o seguía restando? Bueno, la ecuación te lo acomoda. Listo, ya tenemos a nuestro oxoanión y es el nitrógeno, oxígeno 3 con carga negativa 1. Bien, que también se puede simbolizar así directamente, menos. Y este oxoanión forma con un catión, con el catión, no un catión, el catión del metal alcalino, que es isoelectrónico con el tercer gas noble. Bueno, con ese elemento forma una oxosal. Bien. ¿Quién es? A ver, para empezar dice metal alcalino. Metal alcalino quiere decir que pertenece al grupo 1. Los metales forman cationes. Me estoy comiendo una parte de la frase. Ahí está. Y eso me lo aclara el enunciado, porque dice el catión del metal alcalino. Metal alcalino, dije recién grupo 1 y dije forma cationes. Bueno, eso ya lo estamos leyendo en el enunciado, pero sépanlo, los metales alcalino y alcalino tierrios tienden a formar como ion más estable cationes. Pero de esos cationes, sabemos la carga. El catión significa que perdió electrones, o sea, la carga es positiva. ¿Qué carga tiene? La del número de grupo. O sea, si pertenece al grupo 1, ese elemento tiene carga más 1, o sea, su catión más estable, ¿no? Su ion más estable. Si pertenece al grupo 2, por ejemplo, no sé, el calcio, bueno, ese elemento va a formar un ion más estable que es más 2. Grupo 2, carga 2. Eso para los metales. Para los no metales hay otra denominación. Tiene que ver con los electrones que pierden o ganan para completar el octeto. Los metales lo que hacen es tratar de perder los últimos poquitos electrones que tiene la última capa para quedarse con la capa anterior que ya tiene 8 electrones, o sea que ya tiene el octeto completo. Entonces los metales de grupo 1 tienen un solo electrón en la última capa, se lo quieren sacar de encima, entonces su carga termina siendo ese electrón perdido. Así que yo sé que este elemento, que no sé quién es un metal, vamos a ponerle M de nombre, sé que tiene carga 1 y positiva porque es un catión, 1 por el grupo 1. ¿Y qué es? Isoelectrónico, o sea que tiene la misma cantidad de electrones que el tercer gas noble. Vamos a buscar el tercer gas noble de la tabla periódica y también nos vamos a agregar el Z, que es la cantidad de electrones. Gases nobles, grupo 18. Me lo voy a llevar, dame un segundo que lo voy a copiar. Acá. Bien, este ejercicio ya quiere ser hecho. Ahí va. Dice del tercer gas noble. Gases nobles, 1, 2, 3. El tercero es el argón. O sea que tiene la misma cantidad de electrones que el argón. Y el argón, como es un gas noble, tiene siempre tantos electrones como su Z. O sea que la cantidad de electrones es 18 para el argón. Y por lo tanto, este metal desconocido, que es isoelectrónico con el argón, también tiene 18 electrones. Entonces, ya sé de su carga y la cantidad de electrones, que también son 18. Nuevamente, cada vez que tengo carga y cantidad de electrones, puedo plantear la fórmula, en este caso sería de catión, para despejar el Z y descubrir quién es el elemento. Entonces, para cationes es al revés, es Z menos la carga, es la cantidad de electrones, porque piensen que los cationes pierden electrones y la carga representa esa cantidad de electrones perdidos. Entonces mi idea es despejar Z. Voy a plantear que Z menos la carga, que para este elemento es 1, es igual a la cantidad de electrones, que es 18. Y ahí despejo.
voy a pasar el 1 sumando y me queda que Z es igual a 19. Lo busco a la tabla periódica y ¿qué descubro? Que Z es potasio, elemento que está en el grupo 1, periodo 4. Bueno, vamos a charlar un poquito de eso, al respecto. Por acá más de uno puede estar diciendo, pero para alguien que ya sepa al respecto, Maca, yo solamente me corro en la tabla periódica un renglón para abajo, un renglón para arriba, no sé qué, y descubro quién es. Charlémoslo, charlémoslo. Y si el concepto te interesa, lo puedes hacer así, con eso de correrme uno para arriba, uno para abajo. Pero si el concepto te marea, esta ecuación te ubica al toque. ¿A qué me refiero? Mira. Los metales, como te decía, pierden electrones, ¿no? Entonces, es de esperar, por ejemplo, que el potasio, que pertenece al grupo 1, pierda un electrón. Si tenía originalmente 19 electrones y pierde uno, se va a quedar con 18. ¿Y 18 quién es? El argón, el gas noble que está justo en la fila de arriba. Entonces, es verdad que los metales forman cationes isoelectrónicos con gases nobles que están un periodo más arriba. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Qué cation, qué carga positiva se puede formar isoelectrónico con el argón? Bueno, te vas a la fila que le sigue. Si el argón está en fila 3, vas a la fila 4 y decís, bueno, puede ser el potasio que forma un cation con carga más 1. O puede ser el calcio que forma un cation con carga más 2. Esos dos cationes serán isoelectrónicos con el argón. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Vamos, paren que admito algunos más. Ahí está. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? El enunciado decía, el catión del metal alcalino. Ya sabías que era del grupo 1. Isoelectrónico con el tercer gas noble. Bueno, una forma súper fácil de haber hecho esta parte podría haber sido venir a la tabla periódica, localizar el argón y decir, bueno, un catión isoelectrónico con el argón, ¿dónde va a estar? En la fila que le sigue. Tiene que ser del grupo 1. Ah, entonces es potasio. ¿Sí? Bien. A mí no me gusta explicar eso de entrada, primero porque no tiene un concepto químico atrás que lo respalde, digamos. O sea, desde ya que lo tiene, pero digo, no está toda la previa de ganó, perdió, qué le pasó y demás, que ya saben que a mí me gusta explicar todo bien de cero. Pero además porque muchos se marean, porque, claro, para los no metales no es así. Los no metales forman aniones, o sea, los no metales reciben electrones. Entonces, por ejemplo, el azufre, que está en el grupo 6, le faltan 2 para completar su octeto. O sea que su ion más estable sería un anión, carga negativa, y como le faltan 2 electrones, azufre formaría un anión que es menos 2. Si el azufre tenía 16 electrones originalmente y recibe 2 para completar su octeto, va a tener 18, como el gas noble que está en su misma fila. Entonces, acá habría que recordar que los no metales forman aniones isoelectrónicos con gases nobles de su misma fila. ¿Ves? Azufre con argón, cloro con argón podrían ser isoelectrónicos, o fósforo con argón. Pero para los metales no, es el de la fila siguiente. O sea, potasio con argón, calcio con argón. ¿Cuál podría ser el error? Y pensar que todos los aniones y cationes forman elementos isoelectrónicos con gases nobles de la misma fila. Entonces decimos, bueno, argón, ¿con quién forma elementos isoelectrónicos? ¿Con el anión de este, el anión de este, o el catión de este? Y ahí ya hicimos todo mal. ¿Y dónde me respaldo para verificar? En estas operaciones, ¿sí? Bueno, no me quise ir muy por la tangente, pero me parecen cosas que son errores que yo voy leyendo en los grupos del curso o con consultas por privado, que obviamente los voy corrigiendo a medida que los veo, porque debe ser alguna forma en que se enseña, ¿no? Que de algún lado lo tienen que haber visto para pensar esto. Y no está mal, está excelente, pero a veces nos equivocamos por, bueno, apurados o por haber interpretado algo erróneamente. Así que yo les doy las dos caras de la moneda y ustedes elijan la que más les gustó o la más fácil. Bien, entonces, ¿quién es el catión? Potasio más 1. Y forma una oxosal con nuestro oxoanión, que era este de por acá. ¿Cómo se forma un oxosal cuando tenemos un catión y un anión? Lo más fácil es cruzar cargas. O sea, copio el catión primero, copio el anión luego, y las cargas, que serían en este caso más 1 y menos 1, las cruzo como atomicidades de los elementos. O sea, la atomicidad del metal es la carga del no metal.
Entonces acá habría un 1 y abajo de todo esto habría un 1 también por ese 1 que es la carga del potasio. Con eso nos aseguramos que se compensen las cargas. Lo que pasa es que, claro, justo en este caso hay un potasio con carga más 1 y un nitrato con carga menos 1. Más 1 menos 1 ya llega a la neutralidad, o sea, ya da 0. ¿Qué quiero decir con esto? Se necesita de un catión potasio y un anión nitrato para que la molécula, en realidad sustancia, tenga carga total 0. O sea que terminamos teniendo esto así. Lo que quise decir es que un 1 acá abajo y un 1 acá no hace falta ponerlo. Vamos a suponer que tuviesen, por ejemplo, el catión isoelectrónico con el argón, pero del segundo grupo, metal alquileno calcio más 2. Supónganse que tienen ese ejemplo y también lo quieren formar con él y un nitrato, un oxosal. Bueno, ahí sí las cargas no son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos más de estos para compensar la carga de un calcio. Exclusivamente 2 necesitamos, ¿no? Porque como tiene carga menos 1, si yo uso 2 de estos aniones, la carga total del anión sería menos 2, ¿no? Y ahí la molécula sería calcio, nitrato, 2, ¿sí? Y fíjense que coincide lo que les comentaba antes. El número de la carga es la atomicidad del ion contrario. ¿Ven? Un calcio, 2 nitratos. Bueno, de todas maneras, el nuestro era este. Y lo que nos pedía era la Lewis de toda la oxosal. Bueno, vamos con eso. Para la Lewis tengamos en cuenta que es una unión iónica, de hecho se mira mejor de esta manera. Entonces, para formarla vamos a separar catión de anión. Por un lado tenemos el potasio, cuya carga es más 1, la unidad es un potasio. Si hubiera más de 1, la cantidad de potasios se pone acá adelante, pero acá hay uno solo, así que no ponemos nada. Y en corchetes vamos a armar la unión covalente de los elementos que forman el anión. Un anión que tiene carga negativa menos 1. Este menos, que es una unidad, es un electrón recibido. Bueno, ya lo venimos hablando desde acá, de hecho, ¿no? Medio como que lo estamos viendo con todas las caras, desde la cantidad de electrones en total, y ahora lo vamos a ver en la Lewis. Y ese electrón es el electrón que lo recibe el elemento más electronegativo del oxoanión. ¿Quién es el elemento más electronegativo del oxoanión? El oxígeno, siempre. Entonces, es un electrón que recibe todo el oxoanión de parte del potasio. ¿Pero a quién se lo ponemos? Al oxígeno. Entonces vamos a dibujar un oxígeno con sus 6 electrones, son los electrones de valencia se llaman, los de la última capa. Son 6 en total, ahí está. Y le vamos a agregar un electrón que es el recibido de parte del metal. Una vez que formo esto, es decir, la estructura donde el oxígeno recibió el electrón de afuera, ahí arranco a usar la unión covalente entre el nitrógeno y los otros oxígenos. Si acá hubiera, por ejemplo, un menos 2, quiere decir que hay 2 electrones que se recibieron de parte del metal, y eso quiere decir que voy a formar 2 oxígenos, 2 con 6 electrones y un electrón extra cada uno. O sea que cada electrón que recibe el oxoanión de parte del metal lo recibe un oxígeno distinto. Eso es clave, acordárselo, porque hay veces que veo que cuando tienen un menos 2 por acá, ponen los 2 electrones al oxígeno y dicen, ¡ay! El oxígeno completó el octeto. ¡Qué drama! Porque ¿cómo lo uno al nitrógeno si ya completó el octeto? ¿Ok? Bien. Igual no era el caso. Yo vivo poniendo casos particulares, ¿no? Para que tomen nota de cosas que podrían pasar. Bien, entonces, ahora, el oxígeno, que ahora tiene 7 electrones, se va a unir al nitrógeno. El nitrógeno pertenece al grupo 5, así que tiene 5 electrones en la última capa. Voy a poner 1 emparentado al oxígeno, así ya el oxígeno completa el octeto. Y 2, 3, 4, 5. Fíjense que de esta manera el oxígeno comparte con el nitrógeno un electrón y el oxígeno que tenía 7 electrones pasa a tener 8. Completo el octeto, eso ya no lo toco más. Y el nitrógeno que tenía 5 ahora tiene 6 electrones. Una cosa de notación, obviamente esta marquita amarilla la hago yo para que visualicen, pero no se hace. Escribir esto, un electrón frente al otro, implica una unión química. También pueden hacerlo así. Y escribirlo uno arriba del otro. Es lo mismo, ¿sí? Las dos opciones son válidas. Bien, ahí tenemos nuestra primera unión. Ahora, este nitrógeno tiene 6 electrones. Le faltan 2 para completar el octeto. ¿Cómo a quién?
como el oxígeno. Entonces, acá tenemos 2 oxígenos más por meter. Vamos a poner otro oxígeno con sus respectivos 6 electrones y voy a poner 2 para compartir, hacia el nitrógeno completa y el mismo también completa. Entonces, fíjate que de esta forma, tanto los 2 oxígenos como el nitrógeno completaron el octeto. Pero todavía hay un oxígeno más por unir. Entonces, una vez que está todo completo, que todos tienen 8 electrones, pero todavía sobran oxígenos sin unir, ahí metemos la dativa, ¿sí? Es decir, el oxígeno se va a unir a los 2 electrones que le sobran al nitrógeno, o sea, voy a poner el oxígeno por acá, pero no le voy a poner electrones para compartir, los voy a poner sus 6 electrones todos por fuera. De modo que estos 2 electrones del nitrógeno, el oxígeno los comparte por dativa, ¿sí? Y listo, ahí tenemos la unión de Lewis de la oxosal. Esta es la respuesta al ejercicio. Bien, y ahora el punto B nos pide la configuración electrónica completa del elemento de mayor radio atómico presente en la oxosal. Los elementos de la oxosal son potasio, nitrógeno y oxígeno. Cuando me piden que elija un elemento entre varios, según una característica periódica, tengo que pensar cómo crece ese carácter. En este caso me hablan del radio atómico, una propiedad periódica. En la tabla periódica, el radio atómico crece, crece hacia la izquierda y hacia abajo. O sea, cuanto más a la izquierda esté el elemento y más abajo, mayor radio atómico tiene. Más a la izquierda y más abajo respecto a ¿qué? A los otros. O sea, vamos a ubicar en la tabla periódica a todos los elementos, que en este caso serían los elementos del oxoanión, potasio, oxígeno y nitrógeno. Van a ver que tienen el oxígeno por acá, el nitrógeno por acá y el potasio por acá. O sea, ¿quién está más a la izquierda y más abajo? Potasio. O sea que el elemento con mayor radio atómico es potasio. Y ahora miremos qué nos preguntan al respecto. La configuración electrónica completa nos piden. Bueno, ¿qué hacemos? 2 opciones. O vamos a la tabla periódica y la buscamos, ahí abajo del potasio, porque en este caso nos piden, y esto es importante, yo sé que ya lo dije al principio de la clase, pero lo reitero, nos piden la configuración electrónica del elemento, o sea, del átomo, no como catión o como anión, porque recuerden que no es lo mismo. La configuración electrónica tiene que ver con la cantidad de electrones que tiene eso que estamos ordenando. En este caso, potasio como átomo tiene tantos electrones como su Z, o sea, 19, lo hemos calculado acá, ¿se acuerdan? Entonces, 2 opciones les decía. O voy a la tabla y busco la configuración abajo del potasio, voy a hacerlo, así lo ven. Y ojo, porque lo que yo puedo ver acá para el potasio es esto, que es la configuración externa. Entonces, eso no es la respuesta. Esto es la configuración electrónica, pero con una notación que tiene que ver con la configuración de los gases nobles anteriores. Entonces, cuando me pidan la configuración electrónica completa, una cosa que puedo hacer es ir copiando desde las configuraciones de los gases nobles. Por ejemplo, ahí dice argón. Entonces, me voy a los gases nobles, que justo lo tengo acá arriba. Vamos acá. Y me fijo en la configuración del argón. ¿Qué dice el argón? Dice 3s2, 3p6 y dice neón. Entonces me voy a la del neón, acá. Y esta no tiene ningún corchetito. O sea, esta quiere decir que arranca desde el primer nivel de energía de la configuración. Entonces arrancás a copiar desde el neón. Decís 1s2, 2s2, 2p6. Listo, terminé el neón. ¿Con quién sigo? Con el argón, que tenía al neón, que ya lo copié, más 3s2, 3p6. 3s2, 3p6. Bueno, todo esto es esto, la configuración del argón. Y es con lo que empezaba la configuración del potasio, que era la del argón, que ya la acabo de copiar, más este 4s1. Y ahí tiene la configuración completa de nuestro elemento potasio, que es el de mayor radio atómico. Este es un camino. Si ustedes entran a cualquier clase de los links que les pasé recién, o mismo tienen mis cursos, nunca me escucharon a mí explicar esto. A mí mucho no me gusta, pero bueno, no está mal porque es una seguridad, te permite corroborar, te permite de todo. Deme un minuto que lo explico de la manera correcta que tiene que ver con los niveles de energía, ¿sí? Hacer un diagrama de Pauling es re fácil, la configuración electrónica no hace falta saberla de memoria. Lo que sí tenemos que recordar son los orbitales atómicos, S, P, D y F. Hasta ahí, hay más, pero acá estudiamos hasta ahí. Entonces, el primer nivel de energía, energía 1, tiene subnivel S. Nada más.
El nivel 2 tiene tiene orbital S y tiene orbital P. El nivel 3 tiene orbital S, tiene P y tiene D. ¿Te das cuenta que a cada nivel de energía le voy agregando un orbital? Sí, el 4 tiene S, tiene P, tiene D y tiene F. Y a partir del 5 vamos decreciendo. 5S, 5P, 5D, 6S, 6P y 7S. Le vamos quitando un orbital hasta que el último queda con uno solo. Y esto se lee en forma diagonal. O sea, pasamos primero por acá, luego por acá, luego por 2P y 2P salta a 3S. De 3S salta a 3P y de 3P a 4S. No se va a la D, porque esto se completa, insisto, en diagonal. Y ahí van recorriendo la configuración, completando en cada orbital atómico con la cantidad de electrones que le corresponde. En S podemos poner hasta 2 electrones. En P hasta 6 electrones. En D hasta 10 y F hasta 14. Vamos a suponer que son cajas que cargan electrones en estanterías que son los niveles atómicos. Bueno, esa es la idea. Y como tengo 19 electrones para ubicar, porque es el potasio, bueno, arrancamos por el nivel S1, 1S, ya estaba por spoilear, 1S, primer nivel, y como es S la letra, podemos agregar 2 electrones. Siguiente diagonal, pasamos por el 2S. 2S, ¿cuántos electrones ubico? Tengo S, ubico 2. Después pasamos por el 2P y 3S. 2P, y en P podemos poner hasta 6 electrones, así que ponemos 6. Después de 2P viene 3S, dijimos, y en ese podemos poner hasta 2 electrones. Vamos completando con esto y esto, básicamente. Y vamos contando. Tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Son 19, todavía me faltan 7 más por ubicar. Después del 3S subimos de vuelta acá y viene el 3P. En P podemos poner hasta 6 electrones y ya con todo esto estamos sumando 18. Me falta 1 para llegar a 19, así que se termina en el próximo nivel, el orbital. Después de 3P, fíjate que viene 4S. Leemos en diagonal, no en horizontal. Entonces después de 3P, 4S. Y como me queda un electrón por ubicar, le pongo solo 1. No pongo 2, porque no tengo 2 electrones. Tengo uno solo. Le pongo un 1. Y ahí tenemos la configuración completa. Miren. Considerando únicamente los siguientes elementos, litio, hidrógeno, silicio y nitrógeno, escribir la fórmula de A. Una molécula binaria cuyo momento dipolar sea igual a 0. Vamos a arrancar por ahí. Queremos una molécula. Cada palabra nos va a dar información. Si me dicen molécula, es porque es una unión covalente. O sea que solamente puedo trabajar con no metales. Voy a copiar los elementos. Litio, hidrógeno, silicio y nitrógeno. Si va a ser covalente, entonces no va a haber metales. Chau el litio. Binaria. Binaria quiere decir que está formada por solamente 2 elementos. No 2 átomos en total, 2 elementos. Puedo elegir este con este, este con este, este con este, pero de a 2. Y después dice que el momento dipolar es 0. Esto significa que la molécula es no polar. Tenemos varios casos de no polar. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a proponer las Lewis que se pueden formar cada 2 de estos elementos y vamos a ver cuál de ellas resulta no polar. Arranquemos con nitrógeno más hidrógeno. Ahora van a ver por qué arranqué por ahí. Voy a armar Lewis sin saber cuántos nitrógenos y cuántos hidrógenos se van a combinar. Literal. Me voy a guiar por completar el octeto. Entonces, nitrógeno. Tabla periódica, grupo 5, tiene 5 electrones en la última capa. Hidrógeno. Tiene un electrón cada hidrógeno y completa ganando otro. O sea, llega a 2 electrones. Ese es su completar el octeto. Entonces, le voy a poner un hidrógeno acá. Y Martu, mira, vos que me habías preguntado. Este hidrógeno necesita un electrón y este nitrógeno necesita 3. Siempre la unión va a ser en función del que menos necesite. El que menos necesita es que necesita un electrón solo. Un electrón es unión covalente simple. Que vendría a ser, bueno, esto ya lo hice. Ya con expresarlo un electrón frente al otro ya está. También que igual acá no resistía mucho análisis, ¿no? Como que el hidrógeno tiene un electrón solo, ¿qué doble va a haber ahí? Pero bueno, yo por los dos lo aclaro. El nitrógeno ahora tiene 6 electrones. Le faltan 2 más. Agrego otro hidrógeno. Y ahí
el nitrógeno tiene 7 electrones, todavía le falta uno más, y el hidrógeno completo con 2. Ponemos un tercer hidrógeno. Y ahí el nitrógeno llega a 8, así que yo ya sé que puedo parar. ¿Ven que para formar moléculas armo la Lewis y voy completando el octeto de los elementos relacionados? En este caso tengo nitrógeno y 3 hidrógenos. NH3 quedaría la sustancia, la fórmula química de la molécula, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Es polar porque esto lo cumple, pero no sé si cumple esto. Y el hecho de que le sobren electrones sin compartir al átomo central ya lo convierte en una molécula que es polar. Con lo cual, esta opción denegada. Vamos con hidrógeno y silicio. Silicio es un elemento de grupo 4, o sea que tiene 4 electrones en la última capa. Y como quiere recibir otros 4 para completar el octeto, se me ocurre que la mejor forma de ordenarlo sería 1, 1, 1, 1. Me refiero a los electrones, ¿no? O sea, pongo un electrón acá, un electrón acá, uno acá, uno acá, porque intuyo que de cada hidrógeno, ¿qué va a ser el silicio? Y recibir un electrón de cada hidrógeno distinto. Entonces, pongo un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá, un hidrógeno por acá. Y fíjense que de esa forma el silicio completa el octeto y los hidrógenos, por supuesto que también. ¿Cómo es la polaridad de esta molécula? Bueno, es una molécula con geometría molecular tetraédrica. Eso es que es un átomo central y 4 alrededor. Nunca sobran electrones en esas. Imposible. ¿Dónde sobrarían? ¿Dónde los meto? Hay mucho espacio ocupado. Pero además de no sobrar electrones, los elementos enfrentados, o bueno, en realidad, vamos a decir, está mal lo que estoy diciendo, todos los laterales directamente son iguales. Eso quiere decir que las diferencias de electronegatividades de estos enlaces que se generan entre silicio y cada hidrógeno se compensan, haciendo que esta molécula resulte no polar. Resumen, si no sobran electrones sin compartir y los laterales son todos iguales, la molécula es no polar. Y es lo que estábamos buscando. Una covalente con 2 elementos, no polar. Listo. Silicio, hidrógeno 4. Ahora entienden por qué arranqué con este y este, ¿no? Porque si no, si arrancaba con estos dos, que eran los primeros que tenía escrito, a la primera salía. Y no siempre la primera sale. Hay que ir probando. Entonces, lo que quiero que quede claro de este primer ejercicio es la idea de que si la unión es covalente, voy a armar Lewis para determinar la molécula. Y en este caso, no la escribí, la señalé ahí. Sería silicio hidrógeno 4. Y si alguien está preguntando cómo sé cómo expresar esta molécula, tiene que ver con la cantidad de elementos que usé en la Lewis, ¿sí? Y primero va el átomo central, silicio, y después los 4 hidrógenos, los que se repiten, ¿sí? En realidad se suele ordenar por electronegatividad creciente, o sea, de menor a mayor electronegatividad. Pero es verdad que cuando hay hidrógenos se suelen poner del lado derecho. Así que esta sería la sustancia. Si ponemos al revés, no creo que tengamos ningún problema en el resultado del ejercicio, es decir, no creo que me corrijan como mal. Bien, vamos con el que sigue. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, vamos con uno más. B. Una sustancia formada por moléculas binarias. Fíjense que ahí no me está diciendo que sea... perdón. Le iba a decir que no me está diciendo que sea molécula, pero sí, por moléculas. Así que ya de por sí dice una sustancia formada por moléculas binarias. Nuevamente, molécula igual covalente. Soluble en solvente polar. Me encanta esa definición. Hablemos sobre solubilidad. Lo que tenemos que saber de solubilidad es muy, muy básico. Lo igual disuelve lo igual. Es decir, una sustancia polar se disuelve en una que sea polar. Una sustancia no polar en una que sea no polar. Pongamos ejemplo de sustancias polares y no polares. Por ejemplo, una sustancia polar, el agua de cabeza, o por ejemplo el amoníaco, lo acabamos de charlar acá, ¿sí? Y una sustancia no polar, el tetracloruro de carbono, es una muy usada, o bien, ahí, silicio hidrógeno 4, otra que es no polar, lo acabamos de analizar. Bien, lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir, lo que acabo de expresar respecto a la solubilidad, es que lo igual disuelve lo igual. O sea, el amoníaco se va a disolver en agua, es soluble en agua, pero no es soluble en tetracloruro de carbono. El silicio hidrógeno 4 es soluble en el tetracloruro, se puede disolver en él, pero no en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando me dicen soluble en un solvente polar, me está diciendo que esa molécula es polar.
¿De acuerdo? Solamente eso. O sea, la parte de la solubilidad, bueno, no quiere decir que no la tengo en cuenta, porque desde ya que estoy diciendo es polar por la solubilidad. Pero dice, soluble en solvente polar, la sustancia es polar. Soluble en un solvente no polar, la sustancia es no polar. El otro día vi uno que decía, no soluble en no soluble. Entonces, ¿qué tenía que hacer el alumno ahí? Analizar si esta sustancia era polar o no polar, y si no era soluble en ello la que yo quería buscar, bueno, tenía que ser lo contrario. Entonces, que no sea soluble en tetracloruro de carbono significa que es polar, ¿sí? Bueno, esas son las cuestiones que nos pueden tomar respecto a solubilidad. Con lo cual, que acá me diga molécula binaria, estamos en la misma idea que esta. Molécula que sea covalente, binaria, formada por dos elementos. Y ahora que me dice que sea polar, bueno, la única diferencia con el punto A es que ahora sí quiero que sea polar. Y si ahora sí quiero que sea polar, entonces nuestro amigo, el amoníaco, cumple con las condiciones. Es una molécula porque es una unión covalente formada por no metales, es binaria porque está formada por dos elementos, nitrógeno e hidrógeno, y es polar porque sobran electrones sin compartir en el átomo central. Así que la respuesta de este es el amoníaco. Entonces me piden en el C una molécula de geometría piramidal. De estas dos, la que tiene piramidal es esta. Piramidal, para que la geometría sea piramidal, tiene que haber 4 átomos en total. Acá los hay, 3 hidrógenos y un nitrógeno, y tiene que sobrar un par de electrones sin compartir en el central. Si no sobraran, es geometría triangular. Cuando sobran, es piramidal. O sea que la opción C, yo también respondería amoníaco otra vez. Bien, ¿y qué me piden en el D? Una sustancia que no conduce la corriente eléctrica en estado sólido y presenta elevado punto de fusión. Acá ya no me dicen molécula, a diferencia de los 3 anteriores, con lo cual puede que no sea covalente. Acá dice que no conduce la corriente eléctrica en estado sólido. ¿Quién conduce la corriente eléctrica en estado sólido? Los metales puros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber de corriente eléctrica. Otro dato interesante. Sí la conducen los metales puros en estado sólido o las uniones iónicas, que son las sales, iónicas, fundidas o diluidas en agua, fundidas o acuosas. O sea que la condición de que no conduzca la corriente eléctrica sólida no me excluye las iónicas entonces, porque el ejercicio no me dice que no conduzca la corriente eléctrica a secas, es que no conduzca en estado sólido. O sea que iónico puede ser, porque la iónica es en estado acuoso que conduce la corriente eléctrica. Y no conduce la corriente eléctrica directamente nunca las covalentes. Algo que sí me llama la atención es que diga elevado punto de fusión. Muchas veces cuando me piden eso me están induciendo a pensar en uniones iónicas, porque las uniones iónicas son las que tienen elevado punto de fusión y ebullición. Con lo cual yo acá presentaría una unión iónica como respuesta. Más que nada por esta última parte del ejercicio, porque acá no me aclararon, pero sí acuoso o sí en otras condiciones. Entonces, lo de la conducción de la corriente eléctrica me deja como una puerta abierta a las covalentes. Pero es el punto de fusión el que me tira a pensar en una iónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el metal, sí o sí, ahora lo tengo que usar sí o sí, y el no metal, el que quieran. La realidad, el que quieran, incluso el hidrógeno. Para diferir de esto, voy a usar el silicio. Pero, lo que pasa es que, claro. No, bueno, puedo usar el silicio, sí, silicio o el nitrógeno. Luego con los dos, así lo ven. ¿Qué es lo que iba a decir? Y con el hidrógeno también se puede, ¿eh? ¿Qué es lo que iba a decir el silicio que me trabé? O sea, de estos 3, ustedes piensen que el litio, metal, va a formar el catión. Y los no metales van a formar el anión, porque estamos diciendo que vamos a formar una unión iónica. O sea, esta parte de Lewis se me cae por completo. La forma de formar uniones iónicas es a través de las cargas eléctricas, de lo que llamamos ión más estable. Entonces, de estos 3, creo que el ión más fuerte por electronegatividad es el del nitrógeno y por eso lo formaríamos con él. Pero bueno, vamos a formarlo con los 3, así lo vemos. El hidrógeno
forma cargas negativas para formar hidruros metálicos y la carga es -1. Para el silicio y para el nitrógeno, el ion más estable va a tener que ver con la cantidad de electrones que le falten para completar el octeto. El silicio tiene 4 electrones en la última capa, así que como le faltan 4, el anión que puede formar es 4 menos. Y el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa, o sea que le faltan 3 para llegar a 8, con lo cual el ion que puede formar es 3 menos, o -3, que es lo mismo. O sea, son los 3 aniones que se pueden formar con los no metales. Y hay que formar el catión más estable del litio. Vamos a buscar el litio en la tabla periódica. Si lo buscan, lo voy a poner en pantalla para la grabación. Si lo meten en su tabla, el litio pertenece al grupo 1. Si pertenece al grupo 1, quiere decir que su ion más estable es +1. Lo hablamos en el punto anterior. O sea que puedo combinar este con este, este con este o este con este. ¿Cómo quedarían las combinaciones? Bueno, a ver. Litio con hidrógeno. Cruzo las cargas. Un litio, un hidrógeno. Como 1 en cantidad no se pone, quedaría litio-hidrógeno. Y si alguno se pregunta a dónde fueron a parar las cargas, piensen que se suman entre ellas y la carga total es 0 y eso no se pone. O sea, las cargas no se ponen en la sustancia final, en la fórmula molecular, la fórmula química, perdón. Quedaría de esta forma. Una respuesta. Después, litio con silicio. Lo mismo. Las cargas las cruzo como atomicidades. Un silicio, que acá puse azufre, un silicio, 4 litios. Entonces quedaría litio 4, silicio 1. Ahí tenemos otra. Y litio con nitrógeno, que es la respuesta que está acá en estas opciones que nos dieron como solución. Lo mismo, un nitrógeno, 3 litios. Entonces quedaría litio 3, nitrógeno. Y listo, ahí tenemos las 3 opciones para la respuesta del punto 4. Respecto al cruce de las cargas, por si alguien se marea, recuerden lo que dije en el punto anterior. Tiene que ver con que la atomicidad es la cantidad de ese elemento que se necesita para que su carga compense la negativa. O al revés, para que la negativa compense la positiva, como lo quieren ver. Entonces yo uso 3 litios, así 3 por 1 me da 3 positivo. Y cuando le resto estos 3, en total la carga me da 0. ¿Sí? Y así es como formamos sustancias a partir de lo pedido. Si la sustancia que quiero formar es covalente, o sea, quiero formar una molécula, la Lewis de los elementos me va a dar esa molécula. Y si quiero formar una iónica, planteo iones más estables y cruzo cargas. Y así se resuelven todos los ejercicios de este estilo. Vamos con el punto que sigue. Dice, una muestra de 2,44 moles de una sustancia molecular en estado líquido ocupa un volumen de 78,2 centímetros cúbicos a 25 grados centígrados. Voy a frenar ahí, voy a copiar esa información. Tengo una muestra de una sustancia que yo no sé quién es y 2,44 moles ocupan 78,2 centímetros cúbicos. Bien, la masa molar de la sustancia a esa temperatura es 24,6 gramos mol. Masa molar, mR, 24,6. Y lo primero que me preguntan es calcular el volumen expresado en centímetro cúbico que ocupan 2 gramos de dicha sustancia. Volumen de 2 gramos. Bien. Y en el B dice la densidad expresada en gramos sobre centímetro cúbico de dicha sustancia. Bien, voy a hacerlo de 2 maneras. Voy a hacerlo primero les habilito las preguntas y después lo voy a hacer con fórmulas. Primero lo voy a hacer con reglas de 3, que me parece que es lo más sensato para no estar recordando fórmulas sin parar. Y después hacemos con fórmulas para los que les interesa más hacerlo con fórmulas porque las retienen mejor y saben que con fórmulas sale sí o sí. Bien, comencemos con el punto A. En el A me preguntan qué volumen ocupa 2 gramos de esa sustancia. Y yo como información tengo que 2,44 moles de esta sustancia ocupa un volumen de 78,2 centímetros cúbicos. El tema es que esto no son 2 gramos. Entonces la proporción me diría, bueno, entonces 2 gramos, ¿cuánto ocupa? El problema que tenemos acá es que acá la cantidad de sustancia la tenemos en moles y acá la tenemos en gramos, o sea, medido como masa. Y yo no puedo mezclar unidades a la hora de hacer regla de 3 porque esta proporción es en moles y volumen y la que necesito es en gramos.
Esto me da a entender entonces que este dato que lo tengo en moles estaría bueno pasarlo a gramos. O sea, ver a cuántos gramos equivale. Porque si yo tengo esto expresado en gramos, ahí tengo cuántos gramos ocupan este volumen. Así que como primer paso, borro esto de acá porque no se puede resolver y voy a calcular a cuántos gramos equivalen los 2,44 moles. Sabiendo que esta masa molar significa que un mol equivale a 24,6 gramos. Eso es lo que la masa molar implica. ¿Cuántos gramos son un mol? Entonces, si un mol son 24,6 gramos, 2,44 mol, ¿a cuántos gramos equivale? Y ahí me queda una regla simple perfecta. Siempre corroboren, cuando arman la regla, de escribir la proporción conocida primero, que en este caso es la masa molar, y que las unidades les queden igual en columna. No tienen por qué ser iguales estas unidades, de hecho, generalmente no lo son. Tienen que ser la misma unidad en la columna. Entonces hago 2,44 por 24,6 dividido 1. Esto me da 60 gramos. Da 60,0 y después ir un 2, pero como son tres cifras significativas las que tengo que poner, si este es el número, cuento tres cifras, 1, 2, 3, corto acá y el 2 no suma 1, no redondea para arriba, trunca. O sea que esto es 60 gramos o 60,0. Bien, entonces ya tenemos una nueva proporción y es que estos 2,44 moles son 60 gramos, o sea que 60 gramos de la sustancia ocupan 78,2 centímetros cúbicos. Ahora sí, entonces, estos 2 gramos, ¿cuánto ocupan? Armo la nueva regla de 3. Si 60 gramos de la sustancia ocupan 78,2 centímetros cúbicos, entonces 2 gramos, ¿cuánto ocupan? 2 por 78,2 dividido 60 me da 2,61 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y ahora, respondido el punto A, vamos con el B. Nos preguntan por densidad. La densidad se calcula como masa sobre volumen, si usamos fórmula, y si no, es la masa que ocupa un centímetro cúbico. Entonces, volviendo a esta idea de que lo hago todo con regla de 3, podremos pensar que yo sé qué masa ocupa este volumen. Otra vez, usamos esta misma proporción, digamos. Entonces ahí podemos decir, bueno, si 78,2 centímetros cúbicos equivalen a 60 gramos de sustancia, un centímetro cúbico, ¿a cuánto equivale? Y cuando calculamos la masa de un centímetro cúbico, estamos calculando densidad. Entonces hago 1 por 60 dividido 78,2 y eso me da 0,767 gramos. O sea que son 0,767 gramos por cada un centímetro cúbico. Y esa es la densidad. A ver, yo veo gramo, perdón, no, gramo no teníamos esta información. Bien, se me ocurre, opciones, se me ocurre. Primero, calcular, yo quiero saber volumen. Bien, el volumen que ocupan 2 gramos. Ah, tenemos eso, la masa, me faltó. O sea que este es el punto A. No estaba copiado ahí como dato. Bien, se me ocurre que a esta masa la podemos pasar a moles. Y mol se calcula como masa dividido mr. Entonces haría 2 gramos dividido 24,6 gramos mol y obtengo moles. Después otra cosa que se me ocurriría, y esto, insisto, es para la gente que le cuesta mucho la regla de 3, que es totalmente entendible, así que no te frustres por eso. Pasa más de lo que creemos. Y la idea es que puedan con las fórmulas ir construyendo la resolución del ejercicio. Entonces se me ocurre pasar eso a moles. Y otra cosa que se les puede ocurrir es cuando ven mol y centímetro cúbico, calcular el volumen molar. Volumen molar, volumen de un mol. La fórmula es volumen sobre mol. Entonces se me ocurre que pueden calcular el volumen molar de pronto y decir, bueno, volumen molar va a ser 78,2 centímetros cúbicos dividido los moles a los que equivalen, que es 2,44. Hago 78,2 dividido 2,44 y esto me da 32. 32, sí,
32 centímetros cúbicos sobre mol. Y teniendo el volumen molar y teniendo los moles, puedo plantear la fórmula de volumen molar y despejar volumen. Porque el volumen molar es constante para cualquier proporción volumen-mol a esa temperatura. Entonces, volumen molar, 32 centímetros cúbicos sobre mol. El volumen para estos moles es lo que yo quiero calcular, así que pregunta, o sea, incógnita. Y los moles son 0,0813. Paso multiplicando. O sea, todo fórmula, todo reemplazo y despejo. Y me queda 32 por 0,0813, que me da 2,6 centímetros cúbicos. ¿Había dado eso? 2,60 en realidad. 2,61, bueno, ¿ven? Es aproximado. Bien. Y ahí tenemos el volumen. Y después para el punto B, que nos pide la densidad se puede calcular como masa sobre volumen o masa molar sobre volumen molar también, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no uso masa sobre volumen? Porque en teoría yo esto no lo pasé a gramos, como para saber a cuántos gramos equivale y por ende a qué masa equivale este volumen. No lo hice en este proceso. Entonces, no usaría la fórmula masa y volumen porque no tengo esa masa. La puedo calcular desde ya, pero estoy haciendo otro camino totalmente distinto al anterior. Entonces acá reemplazaría masa molar por 24,6 y volumen molar por 32 centímetros cúbicos sobre mol. Acá se simplifican los moles y la unidad que queda es gramos sobre centímetro cúbico, que es la de masa, la de densidad. Y esto me queda de vuelta 0,768 gramos sobre centímetro cúbico. A ver, no hay una opción mejor que la otra. La realidad es que ambas son válidas. A mí obviamente me gusta mucho más la regla de 3 porque requiere mucho menos memoria, no estoy recordando fórmula sin parar, y aparte porque implica que entendiste lo que estás haciendo, ¿no? Como que te cae la ficha, por así decirlo, de las proporciones y de los datos, lo que implica la densidad, lo que implica la masa molar, lo que implica el volumen molar. En cambio acá es más aplicar fórmulas y no hay que juzgarse, o sea, las dos formas son absolutamente válidas. Yo acá les voy a marcar en color las formulitas y el que se quiera aprender las fórmulas y resolver despejando estas fórmulas, bienvenido sea, está excelente, ¿sí? Y listo, ahí tenemos otra forma de encarar este tipo de ejercicios con volumen de magnitudes atómico-moleculares. ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Está? Bien. Vamos a hacer uno más y con este los voy a dejar. La clase de hoy va a estar subida a YouTube, eso es verdad. Espero subirla hoy y si no la subiré mañana, así que va a estar pronto. Pero el PDF de la clase lo voy a subir a mi canal de difusión. Ustedes entran a Instagram en mi perfil, en la primera página, o sea, acá. Dice Apuntes con Maca. Se lo tengo que mirar porque no me lo acuerdo, chicos. Apuntes con Maca. Ahí voy a subir un link con el PDF para que lo puedan descargar, ¿sí? Entren ahí y, bueno, ahí reciben también los links de las clases o las novedades, etc. Así que, bueno, van a tener la clase subida ahí, ¿sí? Bien. Vamos con el punto 5. A ver. Me quiero hidratar, pero el mate no me deja, ¿eh? No me deja. 5. A partir de una solución acuosa y creo que es perclorato de calcio, habría que ver si no es perclorato o clorato de calcio. Masa molar 207 gramos mol, 0,280 molar. Se prepara por dilución con agua 1,60 decímetros cúbicos de una solución que tiene una concentración 0,145 molar de aniones clorato. Ahí está, clorato, no perclorato. Calcular A. El volumen de la solución inicial expresado en decímetro cúbico. Y B. La concentración de la solución diluida expresada en porcentaje masa sobre volumen. Bueno, a ver, vamos a interpretar el tema primero y después tomamos datos. Porque soluciones, quien no se dio cuenta, estas soluciones me doy cuenta porque tenemos concentraciones y tenemos, bueno, me dice, se prepara una solución, o sea que nos lo indica. Tenemos distintos casos, puede haber una única solución o puede haber una dilución. Y además tenemos concentración de iones, que justo acá tenemos dos casos combinados.
Dilución es cuando a partir de una solución se forma otra. Entonces no se toman los datos igual para una solución que para una dilución, porque en una dilución tenemos que poder identificar solución inicial de solución final, solución concentrada de solución diluida. Entonces, acá dice, a partir de una solución, taca, taca, se prepara por dilución otra. O sea, estamos en el caso de dilución. Este ejercicio particularmente es bastante claro porque dice la palabra dilución. Muchas veces no la aclara y dice se prepara con y después dice, hablas directamente sobre la otra solución. Bueno, atenti, si habla de dos concentraciones o de dos soluciones es dilución. Donde la solución inicial es de la que se parte. Entonces, a partir de, dice solución acuosa de este que es el soluto. El soluto lo coloco en el medio, en general, no inicial ni final, porque es un dato que tienen en común las soluciones. Eso siempre, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué. Dice, a partir de una solución acuosa de clorato de calcio te da la masa molar 0,280 molar, o sea que esa es la concentración de esta solución. Se preparan por dilución con agua 1,60 decímetros cúbicos de una solución que tiene esta concentración de aniones clorato. O sea que se preparan, ya es solución final, solución diluida. Y me dice que la cantidad es 1,60 decímetro cúbico. Decímetro cúbico es litro. O sea que nos está dando el volumen de la solución. Es común trabajar en mililitros en esta unidad, así que yo lo voy a multiplicar por 1000 y lo voy a pasar a mililitros. Si no lo haces, obvio que se puede hacer en litros. No hay ningún problema. Esto es un tema de orden mío a la hora de resolver y que quiero que sea compatible con lo que explico en mis cursos para los chiquis del curso que están por acá, para que entiendan por qué uso esa unidad. Y esta solución final tiene una concentración de aniones clorato, sería solamente de esta partecita, del anión de la sustancia. O sea, cloro, oxígeno 3, tiene una concentración de 0,145 molar. Tiene carga negativa -1. Bien, y nos pide primero el volumen de esta solución en decímetro cúbico y después en el B la concentración de esta solución en porcentaje masa volumen. De toda la solución, no de los aniones, de la solución. Bien, eso quiere decir de todo el soluto en solución. Bien, arranquemos con el punto A. Me voy a borrar esto un segundito. Arranquemos por el punto A donde nos pide el volumen de la inicial. Y para eso primero trabajemos un poquito con las concentraciones. Cuando tomamos los datos de concentraciones, lo que nos conviene es abrirlas. O sea, que acá me diga que la concentración es 0,280 molar, así escrito no me dice mucho. Ahora, si yo lo abro y digo, bueno, esto significa que hay 0,280 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución, ahí me da un poquito más de información, porque me está dando una proporción. Siempre vamos a abrir las concentraciones. Si no se las saben, porque cada una de las concentraciones tiene una proporción establecida. Yo mañana seguramente, vieron que en Instagram estoy subiendo como resúmenes de temas, subo una solapita de los resúmenes de los distintos tipos de concentraciones si lo tienen, ¿sí? La cuestión es que no es que hay que saberlo de memoria, son 4 nada más concentraciones, hay que saberse las proporciones para poder armar cada una de estas parejas de datos, donde el numerito que me dan es cantidad de soluto en gramos o moles y el resto se mantiene constante. Bueno, entonces ahí lo abrí. Pero con este no lo voy a hacer. Y es como, dale, Maca, pero me acabas de decir que lo hagas siempre y ahora me decís que con este no lo haces. La diferencia es sobre quién es el dato. Porque esta es la concentración de todo el soluto en la solución inicial. En cambio, acá me está dando la concentración de los aniones. Entonces, en un primer paso, yo lo que voy a hacer es calcular la concentración de toda la molécula completa. De toda la sustancia, en realidad. Bueno. No digan cómo escribo, chicos, ¿eh? Para poner una tilde, borro 14 veces. Ahí está. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá entra un poco de proporción. Ustedes fíjense que en la molécula, digo molécula y está mal, chicos, es sustancia. En la fórmula química. ¿Por qué está mal esa molécula? Y porque esta no es una molécula, esto es una sal, esto es una unión iónica. Las moléculas las dejamos reservadas para las covalentes. Así que uno coloquialmente suele decirle, bueno, la molécula. No, sustancia. Y eso es una fórmula química. Bien, en esta fórmula química yo puedo ver que hay
un catión calcio por cada 2 aniones clorato. No le estoy poniendo las cargas, pero de ponerlas sería calcio más 2, clorato menos 1. Algo que estuvimos charlando bastante en la clase de hoy. Tiene que ver con que las atomicidades son las cargas del anión contrario. Bueno, de todas maneras eso a mí no me importa la carga específicamente para este ejercicio, me importan las cantidades. Insisto, por cada 1 mol de esta sustancia hay 2 moles de aniones clorato. Eso es lo que puedo ver con la fórmula química. Y yo tengo una concentración que es en moles, porque esto es lo mismo que decir moles por cada litro. Hay 0,145 moles por cada litro, pero claro, de los aniones. La pregunta sería, ¿cuántos moles por cada litro hay de toda la sustancia? Entonces pongo una regla de 3, que me quedó invertida en este caso. Pero sería, si 2 moles de clorato implican 1 mol de toda la sustancia, 0,145 moles de clorato, ¿en cuántos moles de la sustancia están contenidos? Entonces ahí hago 0,145 por 1 dividido 2 y esto me da 0,0725 y la unidad sería mol sobre litro. O sea, la misma unidad que este. ¿Por qué? Y bueno, porque hago mol sobre litro por mol dividido mol con mol se simplifica y me queda la unidad mol sobre litro. Bueno, cada vez que me den la concentración de un anión o de un catión de una sustancia que participa en una solución, tengo que pasar primero por acá, por ver cuál es la concentración de toda la sustancia. Y una vez que tengo eso, arranca el ejercicio. Esta primera parte que acabamos de ver, yo en el curso mío le llamo concentración de iones. Y es un caso de soluciones. Esto se puede usar de 2 maneras. O que me den la concentración de un anión o un catión y yo tenga que obtener la de toda la sustancia. O al revés, que el enunciado me diga calcular la concentración del anión. Entonces yo primero hago todo el ejercicio calculando la concentración de toda la sustancia y luego hago una regla de 3 para ver cuánto es la concentración del anión. Entonces, caso, concentración de aniones. Se terminó. Ahora ya sé que tengo esta concentración para todo el soluto completo. Recuerden, mol sobre litro es molar. Y esto, al igual que esto, significa que hay 0,0725 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Bien, recién ahora terminé de tomar datos. ¿Vieron qué importante en soluciones es tomar los datos, no? O sea, requiere de mucho análisis. Una vez que estoy acá, ahora todo el tiempo se resuelven igual estos ejercicios. Paso 1, calculo la cantidad de soluto que hay realmente en la solución que no es la incógnita. Nuestra incógnita está en la solución inicial, queremos conocer el volumen, o sea que la que no es la incógnita es esta. Y cuando digo el soluto real, me refiero a la cantidad de soluto que hay resuelto en el volumen real. Fíjense que el volumen real son 1600 mililitros, no 1000. Entonces, paso 1, lo voy a copiar. Epa. Calculo la cantidad de soluto que hay disuelta en la solución que no es la incógnita. Es clave acordarse este paso 1 porque es el que solemos tener que razonar en el medio del examen y eso sí complica pensarlo un poco. Y dame 5 minutos y te explico por qué. Entonces, la regla sería, si la concentración me dice que cada 1000 mililitros de solución hay 0,0725 moles de este soluto, entonces, en los 1600 mililitros, que es el volumen que tengo realmente, ¿cuánto soluto hay? Hago entonces 1600 por 0,0725 dividido 1000 y esto me da 0,116 moles de soluto. ¿De qué me sirve esto? Vamos a pensar en un vaso con agua, o un jarrón mejor, una jarra con agua a la cual le había puesto sal. Esa jarra estaba a mitad de su volumen, no estaba llena. Yo puse agua, le puse sal. ¿Qué sal? Esta específicamente. Imagínense la sal de mesa de la casa. Le puse sal. Formé esta solución.
A esa solución yo le agregué agua y formé esta otra. Pero no agregué más sal. Agregué agua nada más. Entonces la cantidad de sal que hay acá, acá. La cantidad de sal que hay acá es la misma que había antes, porque yo solamente agregué agua, no agregué más sal. ¿Y qué acabo de calcular? La cantidad de sal que hay en la solución final. Por ende, es la misma cantidad que hay en la inicial. Es clave que se acuerden eso, porque si no, no tengo ningún dato de la inicial, entonces no puedo llegar nunca a armar una proporción con esto. En cambio ahora, habiendo partido de acá, yo ya sé que en la solución inicial también hay 0,116 moles de soluto. La pregunta es, ¿en qué volumen está disuelto esto? Porque el ejercicio me pide eso, el volumen de la solución inicial. Y como yo sé que el volumen, que la solución inicial tiene esta cantidad de soluto, puedo armar una regla de 3. Porque por la concentración yo sé que cada 0,280 moles de soluto tenemos 1000 mililitros de solución. Pero teniendo 0,116 moles de soluto, ¿qué volumen de solución hay? Y regla de 3. 0,116 por 1000 dividido 0,280. Y esto me da 414 mililitros de solución. Como me pedían en litros, en decímetro cúbico, voy a dividir por 1000 y lo paso a litro. Me queda 0,414 litros, o bien decímetro cúbico. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Clave. Esto, clave, ¿eh? O sea, de ahí sale todo, porque calculo cuánto soluto hay en la solución que no es la incógnita, me lo llevo como dato la que lo tiene y armo una regla de 3 y el ejercicio terminó. Soluciones, específicamente diluciones, es mucho más fácil de lo que parece. Siempre se hace exactamente lo mismo. Hay que practicar, obvio. Y como paso final, y dejamos la clase por hoy, vamos a calcular la concentración de la solución diluida en porcentaje masa sobre volumen. La solución diluida es la final a la que se llegó después de agregado de agua. Y nos piden el porcentaje masa sobre volumen. Si ya tenemos una concentración para esa solución, vamos a basarnos en ella para hacer el cambio de tipo de concentración. Y para la solución final teníamos esta concentración. No tomo esta porque es la del anión. Yo quiero la completa, la de todo el absoluto completo. O sea que vendría a ser esta de acá. Bueno, a ver, específicamente vamos a usar esto, que es lo que me da más información. O sea, la concentración ya expresada como su equivalencia. Y yo quiero calcular el porcentaje masa-volumen. Y como les comentaba, cada concentración tiene su pareja de datos. La masa sobre volumen implica cuántos gramos de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. O sea que calculando estos gramos obtengo el porcentaje masa sobre volumen, ese tipo de concentración. Bien, ¿qué puedo ver entre la concentración que tengo y la que quiero? Que la unidad de la solución coincide. Ambas son mililitros de solución, o sea que eso no me va a traer ningún problema. Si en 1000 hay esto, en 100, ¿cuánto? El problema es el esto, porque acá dice moles y yo quiero gramos. Eso me indica que tengo que hacer un pasaje. O sea, estos moles les tengo que pasar a gramos, ¿sí? Es un camino que podemos tomar. Y para pasar de mol a gramo podemos directamente multiplicar por la masa molar. Para eso me la habían dado. 207 gramos sobre mol. Estaba en el enunciado. Entonces hago 0,0725 por 207. Y me da 15 gramos. O sea que ahora ya sé que cada 1000 mililitros de solución hay 15 gramos de soluto. La pregunta es, en 100, ¿cuántos gramos hay? Listo. Hago la regla de 3 y tengo el porcentaje masa-volumen. Si cada 1000 mililitros de solución hay 15 gramos de soluto, en 100 mililitros de solución, X. Hago la regla. 100 por 15, bueno, me va a dar 1,5, ¿no? Por 15 dividido 1000, exactamente, 1,5 gramos de soluto. Estoy diciendo que hay 1,5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. ¿Y eso qué es? El porcentaje de masa-volumen. Ese X es esa cantidad de soluto. Así que habría 1,5% masa sobre volumen. Sería esa la concentración pedida. O sea que para hallar otra concentración, partí de la concentración que ya tenía. ¿Sí? Si ya tenemos una concentración, pasamos a otra.
Esto lo aclaro porque fíjense que el 1600, que es la cantidad real de solución que hay, ni lo usé, porque no hace falta. ¿Sí? Cuando tengo una concentración ya dada y quiero otra, puedo trabajar directamente entre los datos de concentración.